Diálogos noctámbulos presenta. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí conectados en esa tarde del jueves 12 de septiembre y para presenciar a esa décima sesión de nuestro seminario Diálogos Noctámbulos. El día de hoy tenemos el placer de escuchar a Jesús Villalpando Quiñones. Les voy a leer una breve semblanza curricular de Jesús, quien es doctor en lingüística por la University of Colorado Boulder y actualmente investigador asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ha trabajado en la descripción gramatical y documentación lingüística de lenguas originarias de México, perteneciente a la familia Yuto-Azteca, también conocida como Yuto-Nahua, con las lenguas Tarahumara o Rarámuri, Mayo, Guarijío, Yaqui, Mexicanero Nahuatl y Nevome, esa última solamente a través de documentos escritos. Su principal interés es el entendimiento de la gramática desde el uso y el discurso, por lo que su investigación se nutre en mayor medida de la documentación y el trabajo de campo. Actualmente estudia las categorías de tiempo, aspecto, modalidad y evidencialidad en textos orales en lengua rarámuri. El día de hoy, Jesús nos va a presentar una charla titulada Narración y Sueños, un acercamiento desde la lingüística documental. Entonces, sin más, querido Jesús, te cedo la palabra. Muchas gracias, Federica y Andrea, por la invitación. Estoy un poco perdido ahorita entre las pantallas. Déjenme acomodarme bien. Ahorita sí las podía ver y ahora ya no las puedo ver. Yo creo que voy a hacer algo así. Creo que así. ¿Mm? Muy bien. Pues sí, gracias por la invitación y pues como mencionaban, el título de la presentación es Narración y Sueños, un acercamiento desde la lingüística documental. Esta presentación está pensada en, digamos, en varias partes. Em, Aunque no lo menciona el título, se va a centrar en una práctica cultural del grupo Rarámuri, ¿no? De la sociedad Rarámuri, y en particular, ¿no? Del uso de la lengua en esta práctica cultural de la narración de los sueños. Pues bien, la plática se divide en todos estos apartados. En primer lugar, les presento los objetivos, después el lugar de la lingüística documental. Aquí haremos un poco digamos, de recuento histórico acerca del el papel de la lingüística documental en la descripción lingüística, pero también en el entendimiento de la cultura, ¿no? Vamos a ver cuál fue exactamente el papel que tuvo y, y cómo cambió también este entendimiento. Después un poco sobre la población rarámuri, no, algo bastante breve sobre ellos en términos ¿no? de número de hablantes, localización, aunque bueno, creo que bastantes ya sabemos dónde se localizan. También ya relacionado con esto, hablaremos sobre el estudio de los sueños, que yo sé que aquí hay bastantes, digamos, creo que es un título bastante vago para este seminario, pero lo vamos a acotar a el estudio de los sueños entre los rarámuri, ¿no? Es decir, qué se ha dicho desde la literatura, tanto etnográfica, lingüística, antropológica, sobre el estudio de los sueños, la relevancia de los sueños para los rarámuri, y a partir de ahí ya describo un poco la metodología para la obtención de los datos, qué tipos de textos, les voy a mostrar también, ¿no? un texto oral. A partir de ahí comienzo con la caracterización de las particularidades tanto estructurales como de contenido, ¿no? de estos sueños, y hacia el final un poco de las conclusiones que se derivan. Em,
de estos dos apartados, de la lingüística documental y las particularidades estructurales de los sueños. Am, listo. Am, Bien, entre los objetivos, como les decía, tengo al menos tres. El primero es resaltar el papel de la lengua en la descripción tanto etnográfica como lingüística, ¿no? Y aquí vamos a ver un poquito de historia, ¿no? Desde la tradición boasiana hasta un poco de lo actual. También otro objetivo es enfatizar la importancia de la diversidad de textos orales digamos, en la recopilación, en el grupo en el que estamos trabajando para tanto la descripción etnográfica como lingüística, ¿no? Por ahí creo que voy a hacer bastante énfasis en esto porque ha habido una especie de disociación entre cuándo se le da importancia a la lengua y cuándo no se le da importancia, ¿no? A la lengua en los estudios, sobre todo etnográficos, me parece. Entonces, a partir de una muestra de textos orales, también determino, o uno de mis objetivos es determinar las propiedades formales que caracterizan a la narración de los sueños. Y como parte de este objetivo, parto de una pregunta que es, ¿son relevantes los sueños para los rarámuri? Y esto es algo que no solamente yo, digamos, he encontrado, sino ya es algo bastante discutido en la literatura. Pero ¿de qué manera son relevantes para ellos, no? ¿Y qué nos puede aportar la lengua para hablar de esta relevancia? Y por último, si existen algunas estrategias narrativas que son particulares y que se empleen al compartir los sueños de manera oral entre los rarámuri. Entonces, estos son más o menos los objetivos que cubriremos en esta presentación. No sé si se ve cada que cambio de diapositiva, pero no pasa nada, ¿verdad? Es que aquí se me desaparecen ustedes y tengo que volverlas bueno, los videos y los tengo que volver a colocar. Pero bien, les decía que hacia una historia de la documentación al estilo boasiano tenemos, por ejemplo, en la introducción que hacía Boas al IJAL de 1917, nos decía pues que los problemas que deben tratar en una revista de lingüística deben también incluir también las formas literarias de producción de los grupos nativos, ¿no? Es decir, una oratoria indígena que ha sido famosa durante mucho tiempo, pero el número de discursos que han sido grabados, y estamos hablando en 1917, a partir de los cuales podemos juzgar sus, digamos, estrategias oratorias, es extremadamente pequeño. Obviamente entendemos que de la fecha a casi ya 100 años, 107 años, ha cambiado, o esperaríamos que hubiera cambiado esta ausencia, ¿no? de textos. No hay duda de que existen formas estilísticas definidas que se utilizan para impresionar al oyente, pero no sabemos cuáles son, nos decía Boas, ¿no? Hasta ahora nadie ha intentado un análisis cuidadoso del estilo del arte narrativo practicado por estos diversos grupos. La crudeza de la mayoría de los registros presenta un serio obstáculo para este estudio que, sin embargo, debe tomarse en serio. Podemos estudiar la estructura general de la narrativa, el estilo de la composición, de los motivos, su carácter y secuencia, pero los dispositivos estilísticos formales para obtener esos efectos no se determinan tan fácilmente, ¿no? Entonces, él hablaba ya de una preponderancia, ¿no? De un peso en los textos orales. Em, y algo que conocemos como la tríada, ¿no? La tríada boasiana era el estudio de la lengua y su complementación con textos orales, pero también una gramática y también un diccionario de la lengua en cuestión, ¿no? Decía Boas, pues no, primero está el papel fundamental de los textos en el proyecto, ¿no? Uno comienza con textos y privilegia la lengua y construye a partir de ahí en lugar de imponer una visión. Es decir, el texto nos guía para entender la lengua desde su propia estructura, es decir, una forma no a priorística de entender la gramática, ¿no? No como, digamos, nos lo dice el propio Boas,
no desde una imposición de la gramática latina, por ejemplo, que fue el caso para muchísimas, por ejemplo, artes, ¿no? Que fueron creados en toda América y muchas otras partes, pero bueno, partamos de América o de México para lenguas nacionales, ¿no? Bueno, nacionales ahora. Em, ay, Y entonces, gran parte de lo que consideramos trabajo descriptivo en lingüística, en realidad comprende dos actividades. Una de ellas es la recopilación de datos primarios y después un análisis de los datos, ¿no? Es decir, la lingüística descriptiva, al menos al estilo boasiano, debiera ser principalmente documental, pero por muchas razones históricas de las que vamos a hablar ahora, esta tarea, digamos, primordial se abandonó. Am, Hubo que podemos llamar un hiato en la documentación lingüística y que se ha, digamos, un hiato que podemos hablar de él desde los 60, ¿no? Y ya creo que eso ya incluso es tardío. Em, y a partir de los 90, principios de los 2000, ese hiato, digamos, se superó en cierta medida. Entonces, desde la centralidad que tenían los textos digamos, el paradigma boasiano, llegó en cierta medida hasta los años 70, ¿no? Teníamos, por ejemplo, en la revista IJAL publicaciones de textos aún en los 70, pero disminuyó. ¿Cuándo disminuyó? Disminuyó cuando en la lingüística hubo digamos, un boom del generativismo. El generativismo es la teoría impulsada por Noam Chomsky, ¿no? Y que buscaba un sustento más científico, más matemático, más universal del lenguaje. Entonces, bajo estos estudios generativistas, no se necesitaba la recolección de textos, ¿no? Lo que se necesitaba era tener intuición en tu propia lengua. Y si partíamos de que la intuición era, bueno, Chomsky, no sé en realidad cuántas lenguas hable, pero su intuición era del inglés, ¿no? Y era lo que él utilizaba para sus estudios. Entonces, tomando como una de las partes metodológicas la intuición, el texto pasó a un segundo plano, ¿no? Y vemos entonces que en lingüística, aunque el trabajo boasiano estaba centrado en el texto, persistió entre algunos americanistas, pero también se aisló cada vez más esta parte de la disciplina, ¿no? De la documentación. Incluso en la práctica de algunos boasianos, ¿no? Los textos ya estaban subordinados solamente a aparecer en la gramática, ¿no? Y van a decir, pero ¿por qué comienzas hablando de tanto de los textos? Este, porque desde la teoría boasiana, desde la teoría y la práctica boasiana, se desarrolló la concepción de la lingüística como una herramienta para el análisis cultural, es decir, el texto como algo primordial, ¿no? No solamente el análisis cultural, sino también histórico, ¿no? Y esta concepción determinó el rol bastante central que se desempeñaba no solo por la lengua, sino también por los lingüistas dentro del campo de la antropología, ¿no? Pero con la llegada del generativismo, digamos, 3 generaciones después de Boas, ya estamos hablando Boas, Sapir y los eh, discípulos de Sapir, eh, para ellos esta concepción se simplificó de forma utilitaria y la justificación de un lingüista en los departamentos de antropología quedó relegada a colaborar con antropólogos culturales y sociales en realización de las tareas de traducción, ¿no? A estas otras lenguas. Em, y entonces, digamos, aquí se comenzó a dar ya una disparidad o una división entre el lugar del lingüista dentro de la antropología y también el uso de la lengua para los estudios antropológicos. ¿Mm?
Si bien en otros, digamos, desde otras perspectivas, los textos siguen siendo, ¿no? Bastante, ya hablamos de documentación actual, los textos siguen teniendo textos orales siguen teniendo un peso, ¿no? Bastante alto. Por ejemplo, creo que de estas citas podemos mencionar la de Evans y Dench. Dice: la colección de textos busca mostrar el lenguaje como realmente es y, entre otras cosas, proporciona un corpus contra el cual se pueden probar las afirmaciones de la gramática, y que los lingüistas posteriores, no solo lingüistas, añadiría yo, puedan probar las afirmaciones de la gramática y también examinar para una generación posterior, eh, el, digamos, qué rasgos o qué características de la lengua pudo haber dejado pasar ¿no? La primera persona que lo analizó. Em, y bien, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿No? A que los textos involucran también información relevante para la comunidad, ¿no? Y están también ligados en cierta medida, yo diría en bastante medida, a prácticas culturales que pueden estar reflejadas en la lengua. Y ese es uno de los casos que vamos a ver aquí, ¿no? Cómo en muchos de los estudios, vamos a ver los estudios sobre el sueño que se habían hecho en Raramuri, no se tomaba en cuenta la lengua como tal, es decir, sí se tomaba en cuenta, pero al parecer en muchos de los estudios se trabajaba ya sea con la traducción solamente, o se trabajaba directamente en español ¿no? con los eh, colaboradores, o si sí se trabajaba con la lengua, no se le daba el papel que debía, ¿no? Y entonces eso resultó en que, al menos hasta la fecha, no se había hablado de digamos, los rasgos estructurales que están presentes en la marcación, en la narración de los sueños, ¿no? Que a su vez nos deja ver cómo una parte de la gramática no había sido descrita justamente por no considerar este tipo de narraciones, ¿no? Aquí hay un cachito, digamos, de gramática del que nunca se había hablado, ¿no? Que es una forma especial del verbo que solamente ocurre cuando se narran sueños, ¿no? Entonces, por no considerar la lengua, esto nunca había salido a la luz. Eh, Bien, pues de la población rarámuri, que también se le conoce como tarahumara, les puedo decir que habitan en el estado de Chihuahua, en el noroeste de México, ¿no? Para quienes estemos aquí, que no estemos familiarizados con la geografía mexicana. Es una población de alrededor de 91.500 personas, al menos hablantes de la lengua rarámuri, mayores de 3 años, según el preconteo. Pues fue solamente el preconteo del Censo de Población INEGI 2020, ¿no? Que se dejó a la mitad. Para esta lengua, como al ocupar un territorio eh, bastante amplio, se han distinguido al menos 5 variantes de la lengua, es decir, 5 variantes en mayor o menor medida inteligibles entre ellas, pero al menos yo, que he estudiado 2 de estas variantes, sé que la sur y la centro no se entienden, ¿no? Entonces, uno de los criterios que tenemos para hablar de lenguas en lugar de variantes es la inteligibilidad, pero digamos la discusión en cuanto a si son lenguas o son variantes aún sigue, ¿no? en, en, en boga. Algunos otros grupos que también habitan la región son los Oob, o Pimas Bajos, los Odami o Tepehuanos del Norte, y los Guarijíos o Macurahue. Tengo aquí el mapa de la zona. Vemos aquí Chihuahua, el estado, y hacia el suroeste de la capital vemos los municipios de Huachochi, Bayesa y Batopilas, que son el área donde yo trabajo, que es la zona centro bueno, de las variantes, pero también tenemos la zona oeste, en los municipios de Urique, Bocoina, la zona norte, en los municipios de Carichín, Onoaba, San Felipe de Borja,
la zona que se llama Cumbres, solamente en el municipio de Batopilas, en la zona de la Barranca, ¿no? Y la zona sur, que es en los municipios de Guadalupe y Calvo y Morelos. Bien, con respecto a, digamos, las características tipológicas, lingüísticas que podemos mencionar, solo como para que tengan una idea de qué tipo de lengua es una lengua de verbo final, es decir, los verbos siempre aparecen al final de la enunciación. Tenemos un orden sujeto, objeto, verbo, es decir, algo como yo como pan, se va a decir yo pan como. Tienen morfología aglutinante, eso quiere decir que muchos de los marcadores, tanto de tiempo, aspecto, evidencialidad, que ya vamos a hablar de qué es exactamente la evidencialidad, aparecen en el verbo, ¿no? La persona no aparece en el verbo, pero sí aparecen estos marcadores de tiempo, aspecto. Es predominantemente sufijal y yo, de hecho, a la fecha no tengo evidencia de que haya un prefijo en la lengua. Entonces, yo diría es una lengua exclusivamente sufijal, tanto en nombres como en verbos. Solamente distingue dos personas con sus pronombres, es decir, yo y tú, y toda referencia a una tercera persona se hace por el demostrativo echi, que significa eso, ¿no? Es decir, eso puede ser él, puede ser ella, o puede ser ellos, o puede ser ellas, sin distinción de género y sin distinción de número en ese pronombre. Bueno, en esa forma demostrativa que ya se comporta como un pronombre. Las frases nominales, es decir, algo como el perro, el gato, no se marcan para sujeto o para objeto. Es decir, podríamos intercambiar algo como el perro mordió al niño. En español usamos al niño para saber que ese es el objeto, ¿no? En Rarámuri diríamos el perro, el niño mordió, y solamente porque el niño aparece antes del verbo, sabríamos que es el objeto, ¿sí? Pero no hay nada que nos diga este es el objeto. Diríamos echikochi, echitowi, nekaki, y es el perro al niño mordió. Y si los volteamos sin modificar la FN, sigue siendo, bueno, cambiaría a el niño mordió al perro. Pragmáticamente un tanto inadecuada quizá, o un tanto poco frecuente, pero sería posible, ¿no? No habría nada gramatical que nos lo restringiera. Los participantes centrales, no centrales, se marcan con posposiciones, es decir, em, por ejemplo, en lugar de decir con el niño, diríamos el niño con, ¿sí? No hay marcación de número en los nombres, es decir, si digo cochí, perro, puede significar perro o perros. Y lo mismo con la mayor parte de los nombres en la lengua. No hay, salvo algunas formas históricas que ya, digamos, quedaron como tal, em, lo demás puede ser singular o plural. Y tienen un templete verbal, es decir, una estructura del verbo bastante compleja, ¿no? Que no nos vamos a meter mucho en esto hoy. Entonces, a- sobre los sueños, se ha dicho que, bueno, el estudio de los sueños desde la antropología ha sido de especial interés. Yo creo que es algo que ya se ha tratado bastante en este seminario. En el continente americano ha habido bastantes estudios, en México también, y la mayor, al menos en lo que respecta a antropología lingüística, eh, se ha hecho mayor trabajo desde la antropología cultural y en menor medida de la antropología lingüística. Pero poco conocemos de esta práctica desde el punto de vista de la lingüística documental, por las razones que ya les mencionaba antes. El lugar de la experiencia onírica entre los grupos humanos nos ha permitido indagar acerca de cuáles son las maneras en que esta experiencia es vivida, pero también de qué manera es compartida la experiencia onírica. Los sueños se consideran usualmente una experiencia individual, pero con frecuencia se comparte a través de las narraciones, ¿no? Y también de otras prácticas que son performativas. En ese sentido, el sueño como una experiencia individual
trasciende la individualidad, ¿no? Y se vuelve parte de la colectividad y de las convenciones culturales a partir de las prácticas discursivas, ¿no? Es decir, una de las formas en las que podemos acceder a los sueños es a partir del discurso. Em, Muchos de los estudios en antropología lingüística se han centrado en cómo se representan y cómo se expresan públicamente los sueños y se considera en cierta forma que los sueños o la narración de los sueños son discurso natural, a pesar de que haya algunos limitantes para entenderlo como discurso natural, de las que vamos a hablar después. Hay algunas características formales, es decir, digamos, estructurales, ya en términos lingüísticos, que han sido registradas para muchos grupos, ¿no? Por ejemplo, el uso predominante de evidenciales. Los evidenciales son una categoría lingüística, ¿no? Gramatical, que nos habla acerca de cuál es la fuente de la información para lo que estamos diciendo. Es decir, si es algo que vivimos por experiencia, si es algo que nos fue dicho en reporte verbal, si es algo que es un saber popular, si es algo que escuchamos, ¿no? Si es algo que vimos, si es algo que inferimos, si es algo y hay muchísimas distinciones, ¿no? Evidenciales. El rarámuri es una lengua que cuenta o que a la fecha contaba con 5 distinciones evidenciales: visual, es decir, si lo vi; auditiva, si lo escuché, pero solamente si lo escuché como un sonido, no como un reporte verbal, ¿no? Por ejemplo, escuché que anda alguien caminando por ahí, diríamos, ¿no? Lo escuché. Si me lo dijo alguien a quien conozco, o si me lo dijo alguien, o más bien si alguien se lo dijo a alguien y ese segundo alguien me lo dijo a mí, es decir, de una forma en la que no puedo recuperar quién me lo dijo, solamente me lo dijeron, y se entendería eso como un saber popular más o menos. Y si fue una inferencia, ¿sí? A partir de como la evidencia contextual. Y esos eran los 5 que se habían descrito para el rarámuri. Hoy vamos a ver que hay un sexto y que no se había hablado de él. También otros marcadores, otras formas, características formales son las partículas citativas, ¿no? Las formas tempoaspectuales em, especializadas o formas verbales también especializadas. Los sueños que son cultural y convencionalmente seleccionados para circulación también atraviesan un proceso de estilización, y esto los convierte en formas expresivas que son reconocibles por la comunidad. Es decir, se sueña esto, pero no solamente por obra de la creatividad individual, sino porque ya es un saber colectivo que este tipo de sueños tienen un significado, ¿verdad? Las formas entonces, al expresarse y al ser repetidas, influencian el cómo se va a dar la expresión de sueños futuros por miembros de la comunidad, y esto puede resultar en la conformación y también en el reconocimiento de un género discursivo particular, porque tiene una función en la estructura social. Y esto a su vez puede también tener un efecto en la gramática que se usa para estas narraciones, como vamos a ver aquí. Algunos registros históricos nos dicen que los sueños ocupan un lugar bastante importante entre la población rarámuri. Y bueno, por ejemplo, tenemos los escritos de Lumholtz del 1902, y dice, ¿no? El dios comunica sus deseos por medio de un sueño a algún individuo que no tiene que ser forzosamente sacerdote, y en la estación seca comienza a preparar sus campos y se reúnen como para alguna carrera de bola, se dan a conocer estas noticias y se propagan entre todos. Es decir, los sueños también, digamos, traen mensajes para toda la comunidad, ¿no? No solamente para lo individual. La importancia de los sueños entre la población rarámuri también ha sido descrita en términos de su concepción, como de las prácticas sociales que se relacionan con ellos, la curación por medio del sueño, el corte de los hilos de vida y las premoniciones oníricas, ¿no? Todas estas son también prácticas culturales relacionadas, ¿no? con los sueños. Em, Podemos distinguir al menos 2 tipos de sueños entre los rarámuri, sí, entre los rarámuri. Los primeros son
mensajes en sueños que alertan a los rarámuri acerca de un posible padecimiento o un suceso que va a ocurrir, ¿no? Estos tienen que ser o pueden ser canalizados con el Oberuami, que es el curandero, o con el Sipami, que es el especialista en el uso del jicuri o del peyote para la curación. También existen los sueños de curación que experimenta el mismo Wiruami y por medio de los cuales traen de regreso Eche Alewa, que es el alma o la vida de la persona que solicita la ayuda. Las narraciones que voy a presentar aquí, o las que analicé, son del primer tipo de sueño, ¿sí? Para los raramuri, o entre los raramuri, es común hacerse la pregunta Pirimurimuri, que significa que soñaste, ¿no? Por la mañana, en un contexto familiar, para indagar sobre el contenido de los sueños a los miembros de la familia, ¿no? De aquí ya se sabe si hay que canalizarlo con un Owiruami o si es un sueño que no necesita más interpretación. También es común la pregunta Pirimurrimusa, eh, como para saludar a alguien, ¿no? Y la pregunta significa literalmente qué sueñas, pero se interpreta como un qué piensas o qué haces, ¿no? ¿Cómo estás? Es un saludo en el ámbito público que se le hace cuando alguien se encuentra como meditabundo, ¿no? Si tú lo encuentras así como perdido en el horizonte. A esta pregunta, Pirimurimusa, el cuestionado puede responder desde su propia experiencia con un Tashinamuti Nirimu, ¿no? No sueño nada, o desde una aseveración general sobre el estado de las cosas, ¿no? Donde respondería Tashinamuti Rimutu o Rimutu. Ajá, no, pues no se sueña nada, ¿no? Ambas respuestas tienen referencia temporal no pasada, es decir, en este momento no se sueña nada. El uso del verbo rimuma, soñar, tiene también una forma, como una forma de saludo, nos habla o al menos sugiere la relevancia de este concepto en el día a día, ¿no? Tanto para el individuo como para la institución familiar, ¿no? Con esta práctica de preguntar diariamente qué soñaste. Am, están apareciendo muchos mensajitos acá arriba. Em, Y bien, hablando ya de la metodología, el tema de los sueños em, fue mencionado por mí, ¿no? Es decir, yo les mencioné, oye, me interesa, ¿no? Como hablar de sueños, y por eso menciono a Tedlock, porque ella dice, en realidad los sueños, si uno tiene que preguntar por ellos, ¿no? O si uno tiene que llegar a este punto, quizá no es un habla tan espontánea o un discurso tan natural, ¿no? Entonces ponen entredicho esto. Pero al menos en la lingüística documental se dice, bueno, sí hay una parte, ¿no? De naturalidad en este tipo de narraciones. Los textos orales que presento fueron grabados en la comunidad de Norogachi, en Chihuahua, entre junio y julio del 2017, al menos los que presento para este trabajo. Son, al menos los que analicé, son 3 narraciones por 3 personas diferentes, transcritas y glosadas, y también 3 narraciones acerca de la importancia de los sueños. Es decir, sueños narrados, pero también qué significan los sueños para ellos, ¿no? Fueron grabados con mujeres de 54, 56 y 34 años, originarias de la comunidad de Norogachi, y los temas que surgieron fueron la casa grande, mucho dinero y muchos pescados, ¿no? Vamos, ahora creo que sí se va a escuchar, espero que sí. Tengo aquí Nago mapalena. a ver, Is- ay, ¿sí se escuchaba? ¿Sí? Sí, Creo sí, que se tengo escucha que bien. subirle un poquito. A ver, Sí. va. Nago mapalena. Isin a wisaben ari mukucha. Mapali warulach. Warulach. Nale. Shinekach ari mutu mapali nale. Wikaro chise rua inarua. Ne wel motoletsa tsapiyari molua ma. Ali tamoko. Tamora ram ruko nale. Ata nale herka nel ech nale. Ech rimuki mapta.
pa nauriu ech rochi chapiwa. Auchiwa rama palita rochi nare chapioru yari musa. Ayenta awa luna yuna. Waluta na yuna chokmana. Rosowa kamata na yuna. Na wichiwa vera inaro ech kari mukiko a. Ne vratam ka wichiwa nare. Ma lleva ma palita ech kari musa chikata mane ne chiquilla tamora ramra. Sí, bueno, de esto creo que es bastante importante lo que dice en 15, ¿no? No sé qué. Dice, Neuchi Oribra a Inaro Echerikarri Mukikova, ¿no? Es verdad lo que sucede en los sueños, dice, ¿no? Y esto nos habla también del papel que tienen los sueños. En los estudios, bueno, esto lo vamos a ver un poco después, pero en los estudios etnográficos se ha dicho que los sueños son parte, ¿no? de la realidad para los rarámuri. Lo que nos dice la gramática es un poco distinto de esto, pero no necesariamente contradictorio, ¿no? Y vamos a verlo en unas cuantas diapositivas. Dentro de las características de este tipo de discurso, encontramos que hay repeticiones a nivel léxico y frasal. Se usan adverbios epistémicos como nirá, uso de formas léxicas como itímura. Ese es un verbo que solamente se usa en los verbos, en los sueños, y es una forma plural, es decir, las personas se conciben como plural al narrar los sueños, y también una forma morfológica especializada, que es este marcador Q para los sueños, ¿no? Dice rimo Q, ¿no? Que estoy narrando un sueño. Y también la recurrencia de formas nominalizadas. Es decir, por ejemplo, uno de los ejemplos que me gusta mucho a mí digo me gusta mucho porque es difícil de traducir. Está hablando de la casa grande y dice, es una casa grande de 2 pisos y tiene muchas puertas, ¿no? Yo lo traduzco como tiene muchas puertas, pero lo que se dice en Rarámuri es una casa muy apuertada, ¿no? Es decir, es una casa así, apuertada, ¿no? En forma de nominalización. Y esto, bueno, tiene algunas, digamos, repercusiones para el cómo se entiende esto, que vamos a ver a continuación. Dentro de las repeticiones léxicas vemos, por ejemplo, aquí, en el marco de los estudios, de los acercamientos lingüístico-culturales que se basan en el discurso, ha sido de especial interés este tipo de repeticiones para entender cómo se estructura el arte verbal en las distintas sociedades del mundo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en 1 y 2, izquierda, tenemos, ¿no? ejemplos de repetición léxica con esta forma pirri, ¿no? Pirri al final, pirri al inicio, pirri de nuevo al final. O repetición frasal, ¿no? Como cuando hace mucho frío, en tiempo de frío, y la forma también nari al final, ¿no? Esto nos marca, aparte de nos marca también digamos, una cadencia para el discurso, ¿no? Estas repeticiones. Entre los adverbios epistémicos que encontramos, decíamos ni ra, y esto le resta un poco de fuerza al posicionamiento epistémico del hablante con respecto a lo que ocurre en el sueño. Nos dice, ¿no? Era como si fuera de día, ¿no? Como si fuera real. Es decir, a pesar de que dice, lo que pasa en los sueños es real, también dice, soñaba como que era real, como que era una casa, como que era de día, y utilizan estos adverbios epistémicos, ¿no? Lo que les decía de las nominalizaciones, aquí está el ejemplo de la puerta, ¿no? Rimuami que era un sueño, ¿no? Pero sí, son difíciles de traducir estas formas, ¿no? En las descripciones etnográficas se sugiere, o se ha sugerido que los sueños son parte de la realidad para los rarámuri, y también que son acciones que se realizan, que el alma realiza, ¿no? El arewa realiza en tanto que los rarámuri duermen. Y al ser enunciadas, se concretan por frases que expresan acciones y no estados, ¿no? Eso es lo que tenemos como desde algunas notas etnográficas. Pero cuando vamos digamos, a la gramática de la lengua, encontramos que no son acciones, son estados y son formas nominalizadas como
era un sueño, ¿no? Por ejemplo, esto de Uikabene y Yena, Muchuami, y Ra soñaba como que había muchísimo dinero, ¿no? Pero era un dinero postrado en el suelo, ¿no? Es como, es difícil, son difíciles de traducir estas formas, ¿no? O esto que le decía de Wicanavera, Yewariami, Hu, es una casa muy apuertada. No podemos, yo lo tengo que traducir como tiene muchas puertas, pero en realidad es una casa muy apuertada, ¿no? Em, y no es de ninguna manera una acción esto, ¿no? Son formas nominalizadas que además presentan el evento como, digamos, si estuviéramos pensando en términos cinematográficos, la actividad nos habla de una acción que tiene progresión, ¿no? Es decir, una acción en movimiento, pero el Estado nos lo presenta como un fotograma. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Estas formas AMI son un fotograma, es decir, es un evento en estático. Ay, ¿por qué no avanza? Ahí está. También tenemos formas léxicas y morfológicas especializadas. Vemos, por ejemplo, este verbo que les decía, itimura, ¿no? Que es el verbo soñar, pero en plural, pero usado por una sola, por una persona, ¿no? En singular. Es decir, dice, ando soñando, pero en realidad andamos soñando. Esto yo no he explorado si esta forma incluye a alguien más, ¿no? Si incluye, por ejemplo, al arewa, ¿no? Al alma, o quién es esa segunda persona de la que está hablando. Y estas formas que les decía, rimo Q, ¿no? O verbos marcados con Q, que tienen que ver con la narración, ¿no? La narración de sueños solamente. O sea, estas formas Q no aparecen en otro tipo de narraciones, no sé, por ejemplo, eh, eh, no sé, narraciones míticas, ¿no? O narraciones sobre algún personaje histórico, sobre algún personaje contemporáneo, solamente en los sueños. Y como les decía, esta forma también dado que nos dice de dónde se está obteniendo esta información a partir de un sueño, yo la propongo ya como una de las marcaciones también en la lengua para marcar evidencialidad. Es decir, además de la vista, del oído, del reporte verbal em, y de la inferencia, en Rarámuri también contamos con una fuente de información onírica. Es decir, si de lo que estamos hablando proviene de un sueño, ¿no? Y esto no es algo nuevo en los estudios, digamos, translingüísticos, pero sí es algo nuevo para el Rarámuri, ¿no? Es algo de lo que nunca se había hablado y digamos, mi intuición dice que no se había hablado de esto porque no se había tomado en cuenta como tal la narración en la lengua y no la traducción, ¿no? Muchas veces estas marcaciones evidenciales no se traducen. Es decir, si hay una marcación ahí que dice, me lo dijeron por reporte verbal, la persona no te va a decir, y me dijeron por reporte verbal, era un día muy bonito, ¿no? Te va a decir, era un día muy bonito solamente. Entonces desaparecen todas estas marcaciones o la traducción de estas marcaciones y si solamente estamos trabajando con la traducción, no van a aparecer y no vamos a tomarlas en cuenta. Em, entonces, ya un poco para cerrar, porque creo que me pasé de tiempo, les decía que la descripción gramatical y la documentación lingüística son complementarias, ambas deben incorporar también las prácticas de uso. El desarrollo histórico de estas dos disciplinas ha estado relacionado también con las metodologías que empleamos, ¿no? En cada una, la documentación lingüística y también los géneros discursivos, que es algo que no tocamos mucho, pero que están relacionados con las prácticas, digamos, prácticas culturales como la narración de los sueños, presuponen que hay estas prácticas asociadas a ellos, ¿no? La narración de los sueños entre los rarámuri muestran algunas características muy, muy particulares que solamente se encuentran en este tipo de discurso y que podríamos entonces probablemente hablar de un género discursivo, ¿no? De la narración de los sueños. Los estudios antropológicos han solido darle un papel secundario a la forma lingüística, ¿no? Pero
Y no solamente hago una crítica a los estudios antropológicos, sino también los estudios lingüísticos también ponderan la estructura, ¿no? Y los sistemas gramaticales, pero con frecuencia no reconocen cuál es el contexto de uso ni las prácticas culturales de la lengua pues en uso, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estas dos posturas que podrían parecer un poco encontradas, la lingüística documental es un área que tiene el potencial para incorporar a su agenda la aplicación de ambas disciplinas en una metodología un tanto más integral, que pueda integrar de cierta forma las estrategias discursivas y las prácticas culturales que se relacionan con estas, ¿no? Para terminar, les digo entonces algo que no es nuevo, pero que sí es interesante. La lingüística sin la antropología es estéril y la antropología sin la lingüística está ciega. Y es algo que ya nos decía Hockett desde los 70s. Y también, pues que todo proyecto etnográfico, ¿no? Esto ya es una invitación, todo proyecto etnográfico o lingüístico es compatible con un proyecto de documentación lingüística o documentación de cualquier otro tipo, ¿no? Y pues, Waruma Tetra va. Gracias. Gracias, gracias Jesús, es realmente fascinante, o sea, va más allá de lo interesante. Y bueno, en primera, pues tu Rarámuri me parece realmente bueno, entonces pues muchas felicidades, ¿eh? Nunca había, tampoco tengo quién sabe qué experiencia en ese sentido, pero nunca había escuchado hablar tan bien a alguien no nativo, ¿no? Este, Pues entonces, gracias. pues, felicidades por eso. Y yo no sé si aventarme mis preguntas de una vez o mejor primero hacer una ronda para ver si nuestros y nuestras asistentes tienen preguntas, tienen dudas, comentarios. Mejor les dejo las palabras a ustedes y luego, si tenemos tiempo, yo intervengo. Buenas tardes, va a haber asistencia, sí, sí, cierto. Bueno, mientras ustedes piensan a las preguntas, yo les voy a pasar la liga para registrar la asistencia a la sesión de hoy, ¿va? A ver, aquí, va. Aquí está la liga y se pueden registrar. El registro es súper sencillo y les recuerdo que para quienes asistan a por lo menos 3, ¿verdad, Andrea? Por lo menos Sí. 3 sesiones a lo largo de esa tercera temporada tendrán su constancia de participación. Tenemos a Cristina que te felicita. Felicidades por toda una excelente ponencia. Y sí, pues, son muy merecidas. Yo quisiera hacer una pregunta, si me lo permiten, doctores. Claro, Mi- adelante. Primero, al doctor Jesús Villalpando. Él estuvo al inicio de la ponencia mencionando la parte del trabajo de Franz Boas. Finalmente, él también recopiló lo que vendría siendo los cuentos de Villamilpa Alta con el equipo de arqueólogos a través de 4 rubros: la parte folclórica, la parte de la lengua, la parte de las tradiciones, etcétera. Finalmente, él se recuperó parte de los cuentos y esa tradición en 1911, pero mencionaba también la importancia de los cuentos y los mitos. Entonces me surgen 3 preguntas para usted, doctor. Una de ellas, si es que hay algún tipo de mito o cuento que haga referencia a la parte de los sueños, en este caso en el contexto Rarámuri. La siguiente pregunta es si existe algún tipo de persona específica en la comunidad o en las comunidades que usted investigó encargadas de interpretar estos sueños, o no existe, o existió quizá antes, o si son estos especialistas Maracame que usted mencionó. Y la tercera, también abusando un poquito del tiempo, es
¿qué papel juegan los sueños en la toma de decisiones individuales? Porque estas personas, al tener estos sueños, probablemente cambien una decisión de hacer o no hacer algún tipo de eventualidad. ¿Esa decisión es individual o es colectiva? Nuevamente agradeciendo. El micrófono. Muchas gracias, Arturo. Em, sí, era Arturo, ¿verdad? Ay, perdón. Miguel Ángel. Miguel Ángel, sí, perdón. Em, con respecto a tu primer pregunta, no, no, yo, al menos yo no he encontrado un mito como tal, ¿no? Que hable sobre los sueños. Pero sí, es bien interesante que hay una práctica, ¿no? Que se llama, de hecho la mencioné aquí, que se llama el corte de los hilos, ¿no? El corte de los hilos es una práctica que se lleva a cabo cuando nacen los niños, ¿no? Poco después de que nacen. Si, si mal no recuerdo, si es niño a los tres días de que nace, si es niña a los 4 días de que nace. ¿Por qué los días? Porque desde la concepción Rarámuri, los hombres tenemos 3 almas y las mujeres 4, porque son quienes dan vida. Entonces, hay muchas prácticas que, digamos, recurren a esta numerología, ¿no? Em, Al tercer día para los niños, cuarto día para las mujeres, y lo que se hace aquí es que se lleva al niño con el Owiruami, el curandero, y se le pasa, bueno, varía de región en región, pero digamos una de las prácticas más comunes es que se le pase por encima de su cabeza, ya sea un cuchillo o un tronco ardiendo. Y lo que hace esto es que corta unos hilos que conectan la cabeza del niño con el más allá, ¿no? Lo interesante es que estos hilos se llaman Rimuka y aunque se ha dicho por ahí que tiene que ver con sombra, en realidad parece ser que tiene que ver con el verbo soñar, ¿no? Entonces, yo no conozco exactamente o no puedo hablar de la etimología de este léxico, ¿no? Pero al menos la raíz pareciera sí estar relacionada con el sueño, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues sí hay, ¿no? Otras prácticas que están relacionadas con esto. Y bueno, eso con respecto al uno. Si hay una persona encargada, creo que pues ya lo respondí, que es el Owiruami, ¿no? Es decir, el médico tradicional. Em, y digamos, entre los Rarámuri, como entre muchas otras grupos en México, el mismo Owiruami puede ser también practicante, ¿no? De otro tipo de, 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 de curación, ¿no? Existe el Owiruami, existe el Tsukuruami, ¿no? El Tsukuruami tiene que ver con, digamos, hacer daño, ¿no? A la gente, y existe el Zipami, que es el que hace la raspa del peyote para la curación por medio del sueño. Entonces, de entre estos, ellos tres son los que tienen, digamos, injerencia en los sueños y también con los que uno como familia eh, canalizaría, ¿no? A su familiar, sobre todo familiares, digamos, de edad temprana, pues, ¿no? Los canalizaría hacia alguno de ellos. Primero al Owiruami y ya si es muy necesario, se llevaría ya con el Zipami, ¿no? Con el raspador de peyote. ¿Y qué papel juegan los sueños? Pues como decía, ¿no? Depende bastante de la familia, de si, digamos, si el significado que está eh, expresado en el sueño es un significado ya alarmante, sí se le canaliza, ¿no? Hay algunos otros sueños, por ejemplo, algo como soñar con otro de los sueños que registré es soñar con peces o soñar con agua, que significa solamente como te vas a enfermar pronto, pero una enfermedad, ¿no? Leve. Esos, digamos, solamente se dice, pues te tienes que cuidar o tienes que
vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero, pero digamos, ya queda dentro del el contexto familiar decidir si se le canaliza o no se le canaliza. Ujú. Muchas gracias. Ok, tenemos una mano levantada. Diana, Ujú. si quieres intervenir. Hola, sí. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, ok. Hola, Jesús. Oye, una pregunta. Primero, pues felicidades, muy linda tu exposición. Pero tengo una pregunta respecto a la glosa. En un principio, mencionabas que en el Rarámuri no existe el plural. Yo supongo que lo hay, pero de forma léxica. Este, Entonces, cuando estabas pasando tus diapositivas de las glosas, pues claro, en ningún momento hay una marcación en ella de plural, todas son singular. Este, y yo quisiera saber si el sufijo Q del verbo rimu, soñar, te daba entonces por default el entendido de que estabas hablando en plural, porque decías que, bueno, se soñaba en plural o se narraba en plural. O sea, ¿por qué? No sé si Ujú. estoy explicándome bien. O sea, Ujú. si en toda tu glosa está en singular, ¿cómo es que decides que ya que se está narrando en plural? Y si Ujú. es a partir de de ese sufijo. Ok, sí, es interesante la pregunta. Lo que mencioné era que no hay una categoría de plural en los nombres, es decir, como decía, perro, perros, se dice exactamente igual. Sí tenemos digamos, un vestigio histórico de formas léxicas en plural. Por ejemplo, y no es en todas las variantes de Rarámuri, ¿no? Por ejemplo, si decimos muki, es mujer, pero algunas variantes dicen umugi para mujeres, ¿no? Es decir, y es bastante recurrente el patrón, ¿no? Cochi o cochi, eh, rejoy, hombre, retejoy, hombres. Pero esto solamente es una forma, digamos, histórica. Ya no está en uso por muchas personas. Es lo mismo que pasa con el verbo rimu, que tenemos itimu, que es ese verbo que yo decía que era una forma plural del verbo dormir, del verbo soñar. En realidad el verbo rimuku sí es un verbo en singular, ¿no? El que yo decía que era un verbo en plural es itimu, ¿no? Que es esa forma en la que yo detecto que es una forma histórica, ¿no? Digamos un vestigio histórico del verbo rimu en plural, porque sigue los mismos patrones de creación de formas plurales en la lengua. Em, Algo que sí hay también en la lengua son, digamos, los verbos no distinguen entre formas para primera, segunda, tercera persona, ¿no? Es decir, si yo digo yo como y tú comes, el verbo sería el mismo, coa. Pero sí algunos verbos, por ejemplo, verbos de movimiento como correr, como andar, y otros verbos también de postura, como estar acostado, estar sentado, estar parado, sí distinguen entre participantes singulares y participantes plurales. Por ejemplo, el verbo chucú, que es como estar así paradito como perro, ¿no? En cuatro patas, tiene su contraparte muchui, ¿no? Que es más de más de un objeto estar paradito así, ¿no? Como perro. Em, Y eso es lo que yo creo que tenemos ahí en juego entre la forma rimu en singular y la forma itimu en plural, ¿no? Pero sí es cierto que no hay una forma de marcar pluralidad ni para los nombres ni para los verbos, ¿no? Mi interpretación de este verbo itimu como plural viene de este patrón de formación de nombres plurales en la lengua, ¿no? Que ya no es productivo, pero que históricamente ahí está, ¿no? Ya te entendí. Muchas gracias. Y bueno, entonces eso también hablaría de la importancia tan antigua del sueño en el Rarámuri también. Sí, bueno, gracias. Ujú. Sí, gracias.
Mm, Ok, veo que en el chat no hay preguntas, pero por acá hay más personas. Sí, Ajá. Arturo, si quieres compartirnos tu pregunta. Hola, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Y me gustaría preguntarte si consideras que esto que preguntaba también Diana sobre el plural y singular es un estilo narrativo de la manera de contar el sueño, eh, o es que la manera en que se cuentan los sueños o los mitos es en plural. O sea, yo he visto, por ejemplo, con los coras tepehuanos o huicholes, que cuando cuentan un sueño siempre es en plural, porque incluye a la colectividad, ¿no? Y porque pues no tienen el verbo ser también, ¿sí? Por varias eventualidades, pero no sé si esto, digamos, es como una característica de las lenguas yutonawa o es una característica de estos grupos más hacia el norte que cuentan los sueños en plural. Ajá. Y yo considero que esto tiene que ver más con la concepción del grupo, con la concepción de la persona misma, con la concepción de quién es la persona o quién es el yo y quiénes son los otros, ¿no? Si ellos te cuentan el sueño en español, cambian inmediatamente al pronombre yo, ¿sí? Inmediatamente, pero si te lo cuentan en la lengua, es en plural, Ujú. ¿no? Sí, o sea, al menos lo que podemos ver aquí es que sí tenemos las dos estrategias, ¿no? Contarlo en singular y contarlo en plural, ¿no? Con esta forma especializada de soñar en plural. Porque solamente al menos ese verbo, es el único verbo que yo he encontrado que tiene ese juego de plural, ¿no? El verbo itimura. Mm, verbo, ¿cómo decirlo? Es el único verbo que no es de movimiento, que tiene esta alternancia singular-plural, ¿no? Y se usa en estas narraciones solamente. Pero la forma rimú sí es una forma singular y sí aparece, ¿no? De hecho, rimú es la que aparece más marcada con esta forma Q al final. Algo que me parece también muy interesante y que yo no he explorado como tal es, por eso decía, hay dos tipos de sueños. Unos, los que cuentan, ¿no? Como las personas en general, y otra, la forma en que el Owiruami habla sobre los sueños. A este segundo tipo de sueños yo no lo he explorado y ahí es donde yo creo que puede haber también mucho más podemos tener mucho más luz acerca de cómo se conciben como para ellos, ¿no? Para los Obiruami, esta cuestión de la colectividad, ¿no? Eso es algo que tengo, ¿no? Muy pendiente hacer, pero no he llegado ahí, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, una pesadilla, ¿no? El maracabe con los huicholes te dice, si tú tienes una pesadilla, tienes que ir a ver qué sucedió porque se nos contagia. Es decir, Ujú, los sueños no son individuales, ujú, sino sueña la comunidad. La pesadilla puede afectar al ganado, a los hijos, a la cosecha, ¿no? Por eso ujú. tienes que contárselo al maracame. Ajá. O sea, es un Sí, acto colectivo el sueño, no individual, ¿no? ajá, sí, exacto. Y de hecho la curación, la curación que hace el CIPAM y el raspador es una curación colectiva. O sea, se le llama curación del sueño, pero en realidad es una ceremonia de toda la familia, ¿no? Toda la familia va con el raspador y hacen pues ahí la curación, ¿no? En la que todos intervienen. Ujú. No sé si hay. Pues, me parece. Creo también que sí puede ser un rasgo de muchos, creo, grupos yutoaztecas, ¿no? Del norte de México, ¿no? Al menos entre los Orami, como decía, también hay, ¿no? Especialistas de los sueños, entre los Oop, los Pima también,
entre los yaquis, ¿no? Y los mayos también. De hecho, ellos hablan de un Tenkuania, ¿no? Los yaquis, que es el mundo de los sueños, ¿no? En oposición a, por ejemplo, este mundo que sería el Huyaania, ¿no? El mundo el mundo natural, ¿no? O el Baweania, que es el mundo del mar. Y está en oposición ese mundo también, ¿no? Entre los Rarámuri yo no he escuchado que sea un mundo como tal, pero sí, sí hay, ¿no? Estas formas de hablar de él. No sé si hay más preguntas, comentarios. Pues una pregunta, comentario. Nos mostraste, digamos, los sueños de estas tres mujeres. No sé Ujú. si también Jesús te metiste, o no, o sé, bueno, está bien delimitado, pero no sé si te metiste a los sueños o te narraron los varones sus sueños o los niños, porque Ujú. bueno, nos muestras imágenes de estos niños que están muy, bueno, que se ve preciosa la parte del paisaje de la gente. Entonces no sé si también ellos no se abrieron a los sueños los varones, o fue a propósito de quererlo delimitarlo tanto. Entonces, esos, digamos, ese tipo de cosas. Y también en la parte en agüita, de aquí de Villamilpalta, también a veces la gente cuando está en el monte o en el bosque sueña diferente a cuando está en su casa. No sé si ellos te expresaron este tipo de sueños cuando hacen este tipo de eventualidad del ritual del juego de pelota. Bueno, Ajá. Em, o sea, sí, es muy interesante. Bueno, en primera no he trabajado con niños, ¿no? Para grabaciones así. Em, Probablemente, ¿no? En algún momento, pero hasta ahorita no. Y con hombres hay hay una cuestión bastante, yo creo, diría limitante y importante de mencionar. Em, es, es, ah, es mucho menor el trabajo que yo he hecho con hombres en la comunidad porque los hombres no están muy presentes, ¿no? Están trabajando o si no están trabajando, migraron, ¿no? Y entonces sí tengo, ¿no? Grabaciones con hombres, pero al menos estos de los sueños, digamos, con quienes más pude hacerlo fue con algunas mujeres que ya teníamos, ¿no? Porque también es un tema un poco difícil, ¿no? De que te den acceso a a esos sueños. Em, o que se malinterprete, ¿no? Qué es lo que quieres hacer con estos sueños? Sobre todo cuando tienen un significado social bastante, digamos, especial. Em, Eso te podría decir. Y con respecto a lo si se sueña fuera de casa, ahí la verdad no tengo una respuesta, ¿no? Por ejemplo, con los juegos de pelota, lo que sé es que, pues, bueno, sí se hacen fuera de la comunidad, ¿no? En algunas mesetas a veces, ahí cerca de Norugachi está una meseta donde se hace eso. Mm, pero no, la verdad no te sabría decir. Me queda pendiente también preguntar eso, ¿no? te Eh, agradezco la sinceridad. ajá, sí, sí, sí. Ajá. Creo que vi por una manita por ahí, ¿no? Ah, sí. Y la de Diana. Adelante. La otra vez, Jesús me preguntó si encontraste algún rasgo de cambio entre la melodía prosódica de la narración del sueño y el habla cotidiana. Es interesante. La verdad, algo que puedo decir em, al respecto es que hay un marcador, nuevamente vuelvo a los marcadores gramaticales, hay un marcador en Rarámuri que sí aparece mucho en la narración, digamos, en narraciones convencionales, ¿no? Y ese marcador que yo a la fecha llamo un marcador de límite de constituyente, puede ser una frase nominal, puede ser toda una oración. Es lo llamo famoso VAP, pero solamente es famoso entre las personas que estudian Rarámuri. Por ejemplo, cuando decimos gracias, mate traba, ¿no? Ese va, ahí está como diciendo, aquí se acabó lo que estoy diciendo.
es bastante recurrente en narraciones, ¿no? De todo tipo, ¿no? Vemos va, 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 y ahí te marca, es como como contornos entonacionales, ¿no? En los sueños no aparece ese va, ¿no? Y por qué no aparece, no lo sé, pero porque tampoco a la fecha no tengo exactamente la respuesta de si tiene otra función, ese va, una función entonacional, aparte de la función de delimitar estas, ¿no? Digamos, pedazos de la narración. Em, es lo único que podría, ¿no? Como más o menos relacionar en términos del cambio de la entonación, ¿no? Que no hay como tal una entonación marcada por una partícula. Ah, ok, pero sí está bien interesante que ese va, ¿no? Porque podría verse en un contexto menos informal o solemne, no sé. Y ya en el sueño, al no aparecer, pues sí, sí hay un cambio, ¿no? Ujú, Narrativo. Ah, muy ujú, bien interesante, gracias. ujú. Creo que ya no hay preguntas Arturo, en el ¿querías chat. comentar algo? Pues yo nada más le quería comentar que, pues que con estos grupos del occidente, el cambio narrativo es muy parecido al de los cantos. Es decir, cuando te están contando un sueño, es como si lo estuvieran cantando. Ujú, Sí, en la misma entonación e incluso ellos dicen que cuando sueñan, sueñan cantando y por eso cuando hacen la peregrinación y así, todos los cantos que acompañan a la peregrinación y a este ciclo son cantos que se sueñan, que los improvisa el cantador y todo ese ciclo va a ser sobre ese sueño del cantador. ¿Sí? ujú, Pero entonces ahí hay una analogía entre el sueño y el canto que se expresa en la narración, ujú, ¿no? Es decir, por eso la importancia de que los sueños te los cuenten en la lengua, ¿no? No en castellano, porque ahí se pierde toda la riqueza expresiva y argumental, teatral, ¿no? Del sueño, ¿no? Que es una ujú. información bien valiosa también. Sí. Y estos sueños de los que nos hablas son los narrados por el maracame o por No, cualquier persona. las personas en general, yo he entrevistado a ancianos y los ancianos que no hablan castellano empiezan a contar el sueño y tardan mucho, ¿no? Porque lo van repitiendo, repitiendo, repitiendo como si fuera el canto, ¿sí? Ujú, Entonces, lo repiten en casi, casi, me atrevería a decir que en quintetas, como los cantos, ¿no? mm, Eh, o sea, esto no lo he hecho, pero sí sé que la entonación que le dan es muy parecida a la del canto. ujú. Sí, ahora que lo mencionan bueno, el que escucharon aquí era, digamos, eh, como el ritmo que llevaba esta narración era un poco más lenta a lo que normalmente esta persona, ¿no? Habla. Mm. Ujú, Creo que todo eso son datos bien importantes, ¿no? ujú. Sí, 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 Gracias. sí, a ti. Y de hecho, a mí también me llama mucho la atención ese tema de las como variaciones en términos como prosódicas internacionales. Y, por ejemplo, quería preguntarte que si las hay, o sea, si hay como parecidos entre las narrativas oníricas y otros tipos de narrativas, no sé, por ejemplo, relatos míticos o con artes verbales de las que sean. Ajá. Mira, lo que podríamos contrastar, creo, es si se trata de narraciones míticas, es que es muy interesante porque al contar con un sistema de evidenciales tan amplio, cada tipo de narración, bueno, o no cada tipo, pero muchos tipos de narración, por ejemplo, los míticos,
utilizarían su propio marcador evidencial y esto te está diciendo, esto yo no lo sé, eso es algo que me contaron, ¿no? Y me lo contaron y no sé quién lo dijo por primera vez, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues no habría la misma marcación verbal. Sí tendríamos este marcador va en los otros tipos de narraciones y, y por ejemplo, algo muy interesante en los sueños es que no están anclados a una temporalidad, ¿no? Si veían, o sea, esto de es una puerta, ¿no? Una casa muy puertada, están un tanto atemporales los sueños, ¿no? Mientras que por ejemplo, las narraciones míticas sí tienen un punto de anclaje que es el Choquichijunza, dicen, ¿no? Es como allá en los inicios del mundo o em, en los tiempos de los Anayawari, dicen, y los Anayawari es antepasados, pero antepasados que nadie de nosotros conoció, ¿no? Es como los antiguos, ¿no? Diríamos, ¿no? En una traducción así un tanto rebuscada. Distintos los Anayawari a ay, que son como los antepasados mucho más cercanos, ¿no? Como mi abuelo o mi bisabuelo. Los Anayawari y ay, se me olvidó el nombre. Eh, se los debo. No, no importa, te Ujú. perdono. Pero ese tipo de marcación temporal adentro del relato mítico son esas fórmulas, ¿no? Como, Sí, sí, ajá, que porque se repiten ajá, olvidé o de también, entrada o a la mitad o para finalizar el cuento. O ujú, sea, que olvidé son al también final mencionar, bastante clásicas, ¿no? ajá, olvidé también mencionar que el rarámuri es una lengua sin tiempo gramatical, ¿no? Entonces, el cómo sabemos cuándo ocurrió algo muchas veces está dado por estas formas introductorias, ¿no? Como en tiempos remotos, ahora, después, ¿no? Por medio de adverbios y no por la Ya, forma verbal. Ujú. ya, ya, ya. Y no sé si alguien más quiera preguntar algo, si no, ya que tengo la palabra, me la quedo y me lanzo, porque de hecho sí tengo varias preguntas y unos comentarios también. Sí, ya, me lanzo. Es mi seminario. Y no, bueno, a ver, los tengo apuntado, voy a tratar no ser demasiado como rapsódica y sino tratar ser sistemática. Y entonces, primero los comentarios. Me parece sumamente interesante y llamativo ese tema de la veridicidad, digamos, de los sueños por los cuales hay cierto tipo como de contraste incluso. O sea, de un lado hay estos evidenciales de los que no, nos has hablado y por el otro, pues sí hay como, a ver, yo me remito al artículo, es que Ujú. bueno, Que dicen, ¿no? Awichiwarifuku, ¿no? ajá, exacto, Ujú, ¿no? Es que es cierto, e incluso en ese, o sea, supongo que la misma persona, ¿no? El cuento de ese sueño, que hace pues, una prueba que para mí es genial, ¿no? O sea, fundamentalmente empírica. Y cuando decía, es que eso me han dicho mi papá, mi mamá, así lo soñaron, así les pasó, o sea, está comprobado, ¿no? Está ujú, empíricamente comprobado. Mis ujú, padres tuvieron ese sueño y sí se enfermaron, por lo tanto, eso es cierto. Así, ¿no? ujú, O sea, un razonamiento perfecto. Y eso me parece interesante. Por otra parte, en el sueño ese de la casa grande, ujú, espera, déjame encontrarlo en el texto. Ya, en las primeras, las primeras frases, ¿no? De 5 a 7, me parece interesante ese, como la repetición frasal de yo veía que era de día en el sueño, como si fuera de día, pero en sueño. Soñaba que era real el sueño.
Y no, y me parece interesante esa necesidad como de anclar, digamos, la veridicidad o realidad del sueño al día, ¿no? O sea, al momento diurno, digamos, que es, Ujú, o sea, está reproduciendo de alguna manera un dualismo entre algo verdadero y algo posiblemente no verdadero, donde lo verdadero es lo que pasa en el día, ¿no? En la vigilia. Y eso me parece un dato bastante interesante y si quieres, pues un poco como en contratendencia también con todo ese hablar sobre el hecho de que pues, nuestros interlocutores le otorgan así esta certeza de que todo lo que pasa en el sueño es 100% cierto, que lo interpretan y lo viven exactamente como si fuera algo justamente, ¿no? Pasado un acontecimiento diurno y temas por el estilo, ¿no? Que muchas veces escucho o leo y entonces me parece interesante matizar ese punto y destacar más bien que pues sí hay como, está abierto el espacio a la duda, ¿no? O sea, puede que sea cierto y puede que no, y para decir que algo me parece muy real, al final del día sí también hay como esa referencia a lo diurno, ¿no? Y a la vigilia. ujú. Y el tema de las repeticiones, bueno, las repeticiones frasales, aquí sí ya sería una pregunta más que un comentario. Y la pregunta es, ¿esas repeticiones son comunes también en el habla, o sea, en otras formas de habla, en habla cotidiana, digamos, habla 100% natural, por así decirlo? Sí, ¿Y, bueno, y cuál es su significado? O sea, ¿cómo las interpretas tú? Si es que las interpretas, si consideras que puedan tener algún tipo de significado. eh, mira, se dan, es bien interesante porque al menos con lo que lo puedo contrastar son con las recetas, ¿no? Es decir, con discurso procedimental. Mm. Em, Hay repeticiones también, pero si vemos aquí la repetición es la última parte de la enunciación o la primera parte solamente, ¿no? Eso es lo que se repite en la narración de los sueños. En en las recetas lo que se repite es toda la forma introductoria. Y eso se debe, en cierta medida, a que en las recetas es mucho más común encontrar algo que se llama encadenamiento de cláusulas. Y esto quiere decir que introduces, ¿no? Introduces a tu participante y después dices, y ta, ¿no? Como la mujer se levanta temprano y hace tortillas y cuida a los niños y prepara los alimentos y va por leña y, ¿no? Y después de nuevo se introduce y la mujer, y la mujer, y la mujer, ¿no? Ese tipo de repeticiones son las que sí se dan en las recetas, pero es la primera parte, ¿no? Distinto a lo que pasa aquí, que es la última. Em, en términos de la interpretación que yo le doy, la verdad es que como no son exactamente lo mismo, creo que, o sea, no son, digamos, estructuralmente son, ¿no? Dos repeticiones distintas, diría yo. Aún no les he asignado digamos, una función, pero creo que al menos la de las recetas, está mucho más relacionada o, digamos, sugerida por el tipo de estructura del que les decía del encadenamiento de cláusulas, ¿no? Ujú, Es que esa repetición que mencionas, la receta, o sea, esa que es una repetición anafórica, ¿no? O sea, donde ujú, es la primera parte de la frase la que se repite. ujú, Pues yo la diría, es muy típica también como de toda la habla ritual, ¿no? Las plegarias, las oraciones y todo eso. Y yo lo vería más bien como un tema de amnéstico, ¿no? O sea, como un dispositivo mnemónico ujú. para como darle pautas, darle ritmo al habla y concadenar las frases y las ideas y entonces Ajá, dar la memorización. ajá. Sí, y lo que no podría, o sea, me parece que tiene, ¿no?
puede tener esa interpretación. Eh, mm, es que creo que he visto eso mismo en otros, por ejemplo, en descripciones también, ¿no? Entonces, podría sí estar mucho más relacionado con lo que nos dices, ¿no? Por ahí anda la Mane dice algo, ¿no? Yo creo que se puede ser poética la del sueño. Em, Creo que sí, ¿no? Debe haber un recurso tanto retórico como eh, de memorización o de, pues incluso que ya toda la estructura ya adquiere un significado, ¿no? Por ejemplo, en, en español esperamos que las recetas se den en segunda persona probablemente o en primera persona plural, ¿no? Y Mm, pones jitomate o ponemos jitomate, ¿no? En Rarámuri se dan en impersonal, ¿no? Es decir, se pone jitomate, se pone, etcétera, ¿no? Em, pero al inicio como que se introduce quién lo va a hacer, ¿no? Em, pero la verdad no tendría una función, ¿no? Dada para esas repeticiones. ya, Ujú. Y sí, o sea, creo que lo que sí puedo decir es que no sería el mismo tipo de repetición en los sueños y en las recetas. ajá, Ajá, porque son distintos, pero el que se puedan encontrar similar en la receta y en un habla ritual, no sé, el canto o algún otro ritual, ¿no? Procedimental, ajá, puede que ahí sí tengamos un paralelismo, pues, ¿no? Ujú, ya. No, y bueno, te preguntaba eso porque, pues, o sea, yo apenas estoy empezando básicamente a trabajar con eso de las narrativas oníricas, pero sí he como un poco trabajado con, o sea, con cuestiones formales, digamos, de habla antes. Y algo que siempre, o sea, algo que me está llamando la atención ahora que contrasto como distintos tipos de textos al final del día, bueno, textos en el momento en lo que los transcribo, ¿verdad? Es que ah, sí veo como distintos tipos de repeticiones, por ejemplo, o sea, si en el habla, ejemplos concretos, ¿no? Si en el habla cotidiana hay, encuentro muchísimas de esas como reiteraciones fáticas, por ejemplo, ¿no? Si me entiendes, si me escuchas, o iteraciones cumulativas X, o iteraciones enfáticas, o sea, todo ese tipo de repetición frasal lo encuentro mucho menos en las narrativas oníricas. ujú. Pues, no sé por qué pasa eso, me llama la atención y básicamente quería preguntarte que si Ajá. has visto lo mismo y qué opinas de eso. Sí, bueno, ahí yo creo que hay una cuestión metodológica que habría que mencionar, que es si nos lo están contando directamente a nosotros el sueño o lo están contando para alguien más, ¿no? Porque a mí me ha pasado, ¿no? Esto me estás entendiendo, ¿no? Que entre ahí en medio puede tener que ver de verdad, ¿no? Con si piensan que no los estamos siguiendo, ¿no? Que no estamos siguiendo, o incluso un cambio de código, ¿no? Un cambio al español donde te digan, ¿no? Dije esto, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cuestión, ¿no? También que atender. Y em, creo que no he encontrado ese tipo digamos, como preguntas un tanto retóricas o un tanto de seguimiento ¿no? Del canal que le llaman, ¿no? De mantener abierto el canal de comunicación. No en los sueños y no en las recetas tampoco, ni en las narraciones, aunque... am, sí, no, la verdad es que creo que no. Y creo que, como digo, eso es una cuestión metodológica, ¿no? De si de verdad se está entendiendo lo que se está grabando como un diálogo o como un monólogo, ¿no? En Mm, documentación lingüística, digamos, el modo por default es el monólogo, ¿no? Y hay como una reticencia a trabajar la conversación
a pesar de que es una forma mucho más natural, creo, de habla. Em, por ejemplo, yo tengo algunas conversaciones, ¿no? Y creo que se necesitan dos formas distintas digamos, metodológicamente hablando, dos formas distintas para trabajarlas, pues, ¿no? Entonces, en conversación, en diálogo, creo que sí van a aparecer muchos de estos marcadores que dices, ¿no? Fáticos. Em, pero en monólogo, probablemente no. O si se trata de un monólogo entendido como un monólogo con audiencia, ¿no? Que en ese sentido se transformaría ya en una conversación, a pesar de que uno de los participantes, el narrador, no le ceda la palabra nunca a sus interlocutores, ¿no? Pero sí esperarías que ocurran ese tipo de preguntas retóricas. Ujú. Ya, muchas gracias. Eso es muy interesante. De hecho, nunca lo había pensado. Gracias. Bueno, ¿qué más, Andrea? ¿Quieres añadir algo? Eh, Creo que no se leyó el comentario Comentario de... del chat que Ujú, dice, yo creo que puede ser poética la del sueño. El tipo de repetición poética ha sido encontrada en muchas lenguas nativoamericanas, en varios tipos de habla, pero más en habla ritual o formal. ujú. Y bueno, esa es la contribución que tenemos aquí Ujú. eh, de Mane. Y eh, no, pues más bien yo estoy tomando eh, ¿Notas? nota, aprendiendo muchísimo, sí, estoy así como, claro, o sea, yo estoy pensando más en función de los trabajos, por ejemplo, me parece que debe estar, no, ya salió. Bueno, por aquí andaba Ariadna, que es una alumna que precisamente está trabajando con relatos oníricos de mujeres, que están atravesando por la menopausia, ¿no? Pre y postmenopáusicas. Y precisamente tu grupo de mujeres, chiquitito, pero sí es como similar. Y básicamente ella lo que quiere ver es si hay diferencias, ya sea por cuestiones que pueden ser culturales u hormonales, o sea, si se puede, ella quiere explorar, ¿no? Si hay diferencias en las narrativas de unas y otras mujeres. Entonces, pues nada, o sea, yo estoy así como, claro, mi tipo de preguntas son preguntas que tú no has explorado, Jesús, porque, pues, o sea, es como algo pues si le sigues por ahí, pues seguramente habrá muchas cosas que vayan saliendo, ¿no? Pero pues es muy pronto Ujú. para saberlo. Todo el mundo está así de, oye, no has explorado esto o aquello, pero pues sí, es un primer paso, ¿no? Y ya me parece que esto o sea, que nos platicas sobre esta nueva forma como que estás identificando, ¿no? Este, esta nueva fuente de información, pues, se me hace pues muy, o sea, ya como algo muy rico que estás encontrando y que sí, seguramente si hubiera más estudios como estos, yo también estoy pensando en qué maravilloso que alguien estuviera fijándose en esto mismo en muchas otras poblaciones, en particular las que yo trabajo. Ujú. Sí, pero bueno, pues si no, pues fuera de eso, no tengo nada más que comentar, más que me encantaría que siguieras como por esta beta, ¿no? De la investigación. Si Sí, ya creo que, abrimos, ajá, creo que algo que quería dejar como muy claro es esta cuestión metodológica, pues, ¿no? Que podemos estar, o sea, no soy la primera persona que estudia Raramuri, pero por azares del destino
¿no? No se había encontrado esta forma, ¿no? Y eso es una cuestión totalmente metodológica. ¿Con Sí. qué se ha trabajado? ¿Cuál es el punto de análisis en todas las descripciones que hemos tenido de Raramuri, ¿no? Incluso, o sea, hay un antropólogo que ya ha trabajado los sueños, que habla Raramuri, pero por alguna razón nunca transcribe, ¿no? Como las narraciones en Raramuri, ¿no? Y no había hablado de esta marcación, ¿no? Entonces, es muy, muy importante, creo, cuál es el papel que le damos a la forma también, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, pues si podemos abrir ese mercado donde todo el mundo te encarga algún tipo de línea de investigación o de aspecto para profundizar, pues a ver, yo te encargo mucho. No, bueno, pues la comparación, por ejemplo, entre esos que los sueños, digamos, de cada día y de cada persona, ese con los sueños más agentivos, yo diría, no, de esos sueños de curación, del especialista ritual, y estoy bastante segura de que ahí también a nivel, bueno, quiero pensar que hasta a nivel léxico ha de haber como unas peculiaridades, este, no, evidentes, marcadas, o bueno, o eso es lo que yo me esperaría encontrar, ¿no? A lo mejor estoy mal. Y a nivel de contenido de los relatos, un poco lo que te comentaba también Miguel Ángel, es decir, ver cómo varía, si es que varía, pero aquí también lo he puesto que sí, el contenido del relato onírico conforme las temporadas del año, por ejemplo, o los lugares, ¿no? Dónde me quedé dormido cuando soñé cierta cosa, si Ujú, fue en mi casa, en otra casa, si fue en el pueblo, si fue afuera del pueblo, ¿no? ujú, Los espacios y los tiempos por lo regular suelen tener cierta repercutir de alguna forma en el contenido de los sueños. ¿Y qué más? ¿Qué más? No, pues yo creo que ya no más. ujú. Estos son mis encargos, pues. Sí. Pero dejo abierto por si alguien más y nuestro querido Jesús, por supuesto, va a cumplir con todas nuestras expectativas y peticiones. Sí, creo que es bastante relevante esto porque entre los rarámuri hay bastante movilidad, ¿no? Em, hay, o sea, hay al menos, yo creo que toda familia tiene al menos dos casas, ¿no? En diferentes lugares y se están moviendo dentro de la casa principal y la casa donde están sus terrenos de siembra, ¿no? Entonces, y entre esos dos lugares puede haber 8 horas de camino, ¿no? Y entonces muchos más puntos de conexión y de estancia también, ¿no? Pueden ser otras casas o pueden ser casas de algunos, algunos conocidos también, ¿no? O familiares. Ujú. Pero sí, apunto todas sus peticiones. Gracias. Bueno, pues si nadie más tiene alguna pregunta, Eliana, yo, tal vez, ¿quería comentar algo? Sí, sí, hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado mi ingreso a una reunión en un tema en el que soy advenediza completamente, porque aunque soy antropóloga, psicoanalista, bicho de diván, eh, tengo, para no historizarme, una pregunta para el ponente. Eh, ¿Quién interpreta el sueño? Me queda claro que tu propuesta y tu planteamiento tiene que ver con el relato, la construcción narrativa del sueño, pero estoy interesada en, me llamaba la atención que dijeras de manera reiterada que en términos lingüísticos el soñante se refiere
a una experiencia colectiva, soñamos. Entonces, ¿quién interpreta el sueño? ¿Por dónde pasa la interpretación del sueño? Ujú. Right. Sí, bueno, algo que debo mencionar es que, digamos, no estoy haciendo una interpretación, ¿no? de simbólica del sueño, ¿no? Sino solamente interpretación de lo que estamos encontrando en la gramática y lo que eso nos puede decir, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de o sea, el que estén usando un verbo en plural no es, digamos, no es una interpretación mía, sino es una forma contrastiva entre un verbo en singular y un verbo en plural. Pero, por ahí oigo un zumbido, pero no es en especial, ¿no? Que uno, que esté haciendo una interpretación adicional a lo que está codificado en la gramática o distinto a lo que los mismos interlocutores me mencionaron, ¿no? Creo que tengo que hablar un poco acerca del proceso también, ¿no? De trabajo con estos textos. Yo sí los llamo textos aunque no estén transcritos, ¿no? Porque ya es en sí, ¿no? Una categoría. Em, digamos, primero pasamos por un proceso de la grabación, después vamos sobre el texto, ¿no? Uno a uno, haciendo la transcripción. Y posterior a eso, o en conjunto en realidad, viene la traducción, ¿no? En la traducción sí intervienen más de una persona normalmente y yo también, ¿no? O sea, yo para muchos de estos textos yo estoy como haciendo un trabajo, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? Si hay una traducción muy literal, intentamos trabajar la traducción literal, pero también una traducción libre que se le llama, ¿no? Es decir, algo mucho más convencionalizado. Lo interesante es que en esta traducción no aparece, ¿no? Como decía Arturo hace rato, no aparece esta forma plural como nosotros lo soñamos, ¿no? Sino dice solamente yo lo estoy soñando, ¿no? Y yo decidí dejarlo así, pero haciendo la aclaración de que esta forma verbal es especial y que tiene, ¿no? Digamos, esta historia como un vestigio histórico de un verbo plural, pero está siendo usado para la narración de los sueños como una experiencia individual, pero probablemente no colectiva a la vez, ¿no? Digamos, todavía no tengo más evidencia para decir que en realidad se concibe como una experiencia colectiva, pero la forma lingüística nos dice que al menos hay algo plural, ¿no? Entendido en esa narración. Ujú. Vale, gracias. Ujú. Sí, hay muchísimo todavía que explorar em, y lamentablemente no hay más gente que quiere entrarle a esto. Pues lamentablemente, pero también maravillosamente. O sea, hay muchísimo que explorar.